El nombre Alfredo Ballí Treviño probablemente no sea familiar para muchos, pero el nombre que sí resulta familiar, incluso a aquellos que no son cinéfilos, es Hannibal Lecter. Desde El silencio de los inocentes y sus películas posteriores, Hannibal Lecter es uno de los villanos cinematográficos más espeluznantes y matizados de todos los tiempos. Pero a pesar de que su nombre es famoso, lo que muchos no saben es que la inspiración detrás de él es un médico mexicano de nombre Alfredo Ballí Treviño. Y esta es su historia. Resulta que Hannibal Lecter no fue solo producto de pura imaginación. En 1963, Thomas Harris, el autor cuyas novelas fueron adaptadas al cine, protagonizadas por Hannibal Lecter, conoció al médico mexicano Alfredo Ballí Treviño. A los 23 años, Thomas Harris era un joven periodista que tuvo el encargo de volar a México para entrevistar a Dick Askew Simmons, un asesino estadounidense que había sido condenado a muerte tras el asesinato de 3 jóvenes. El hombre había sido noticia tras afirmar que era un chivo expiatorio. Poco antes de que Harris lo entrevistara, Askew Simmons le había pagado a un oficial de policía para que lo dejara escapar de la prisión. Pero este policía no cumplió su parte del trato y estuvo entre los agentes que le dispararon para impedirle escapar. A su llegada, Harris fue notificado de que el sujeto de la entrevista había resultado gravemente herido, pero que aún podía ser entrevistado. Harris estaba siendo escoltado por el muy hábil médico que había atendido a las heridas de Simmons y le había impedido sangrar. Este cirujano era Alfredo Ballí Treviño, quien a su vez estaba preso cumpliendo condena por un espantoso asesinato, pero también se desempeñaba como cirujano de la prisión. Una vez finalizada la entrevista con Simmons, Harris entabló una conversación con el doctor Ballí y quedó encantado con la interacción. La conversación fue inquietantemente similar a la infame escena de la película entre Hannibal Lecter, interpretado por Anthony Hopkins, y la joven agente del FBI, Clarice Starling, interpretada por Jodie Foster. Ballí le hizo a Harris una serie de preguntas, mostrando su enigmática personalidad y su complicada psiquis. Entre las preguntas que Treviño le hizo a Harris estaban: ¿cómo se sintió Harris cuando miró a Simmons? ¿Notó la desfiguración del rostro de Simmons? ¿Había visto fotografías de las víctimas? Además, dialogaron sobre los traumas infantiles de Simmons por los defectos de su rostro y sobre el impacto de estos en su personalidad, entre otros temas. Cuando Harris le dijo a Treviño que había visto fotografías y que las víctimas parecían amables, Treviño le respondió diciendo, sin evidencia de su afirmación, que tal vez las víctimas habían provocado a Simmons. Harris describió al hombre como un hombre pequeño y ágil, con cabello rojo oscuro, que permanecía muy quieto, con cierta elegancia y extremadamente inteligente, ya que pudo darle un análisis profundo de la psiquis de Simmons, afirmando que lo más probable es que el asesino sintiera placer al matar a los 3 hombres. Fascinado por Ballí, Harris le extendió una invitación a Chutil Morzar si el hombre alguna vez estaba en Texas. El médico respondió que en cuanto tuviera la oportunidad lo visitaría. Una vez que Harris se había retirado, un guardia le informó más tarde que el médico era, de hecho, un asesino convicto que podía empaquetar a su víctima en una caja sorprendentemente pequeña. Como se dijo anteriormente, resulta que Alfredo Ballí Treviño era un cirujano que cumplía condena en un penal de Monterrey por el asesinato de un colega médico que algunos especulan era su amante. Esto contrasta marcadamente con quienes lo conocían como el médico casado con su propia clínica en Talleres, Monterrey, en la que atendía gratis a quienes no podían pagar los procedimientos. Cuando era médico interno, en 1959, Treviño tuvo una discusión con su supuesto amante, el doctor Jesús Castillo Rangel. Se especula, la conversación se dio debido a que Jesús Castillo constantemente le pedía dinero a Treviño, pero daba largas para devolver el dinero, hasta un día en el que se acercó al consultorio después de que cerrara por el día para devolverle solo una pequeña parte de todo el dinero que había pedido.
diciéndole al doctor que no le devolvería más nada que eso y que de no estar satisfecho con eso, le diría muy iban todo el poblado sobre su relación secreta, lo que causaría que perdiera sus clientes debido a los perjuicios de la época. La discusión se volcó a los golpes y se intensificó, y resultó en que Ballí cubriera la cabeza de Rangel con una toalla empapada en cloroformo, dejándolo inconsciente. Posteriormente, trasladó el cuerpo a un baño, donde con el uso de un bisturí, le cortó la garganta y le drenó toda la sangre antes de desmembrar su cadáver. Cuando el cuerpo despedazado fue descubierto en una caja por un conocido sospechoso que siguió a Treviño hasta el lugar del entierro, Treviño fue condenado a muerte, uno de los últimos en recibir la pena de muerte en México. El juez lo encontró culpable de homicidio, inhumación clandestina y usurpación de profesión en perjuicio de Jesús Castillo Rangel. Si bien las autoridades creían que el hombre también había estado involucrado en varias desapariciones de jóvenes que habían aparecido muertos en las carreteras, nunca pudieron comprobarlo. El médico afrontó casi orgulloso el juicio, explicando cómo operó con minuciosidad, desmembrando el cuerpo de Jesús Castillo, sin necesidad de tocar los huesos en cada corte que hacía. Muy difícil. Tal como lo afirmó durante su testimonio el jefe del escuadrón de homicidios. Al final, Alfredo Ballí Treviño terminó saliendo de prisión. A pesar de recibir la pena de muerte, su sentencia fue conmutada por 20 años y fue puesto en libertad a inicios de 1980. En una entrevista en el 2008, su última entrevista grabada conocida, se cita al doctor diciendo: «No quiero revivir mi oscuro pasado. No quiero despertar mis fantasmas, es muy difícil. El pasado es pesado y la verdad es que esta angustia que tengo es insoportable». Treviño murió en 2009, cuando tenía 81 años. Según se informa, pasó los últimos años de su vida ayudando a los pobres y a los ancianos. Durante un aniversario del Silencio de los Inocentes, posterior al fallecimiento de Treviño, Harris reconoció que el personaje de Lecter había sido inspirado por el doctor mexicano, pero que había preferido mantener el anonimato de la inspiración hasta que él mismo falleciera. Pero existe una autora que asegura que este no fue el único asesino que había fungido como inspiración para el autor. En su libro, Charlotte Craig afirma que Lecter se inspiró, al menos en parte, en el asesino en serie Albert Fish. Albert Fish fue un asesino en serie, violador, abusador de menores y caníbal estadounidense, que cometió al menos 3 asesinatos de niños entre julio de 1924 y junio de 1928. Albert Fish fue conocido por primera vez como Frank Howard. El hombre respondió a un anuncio de búsqueda de trabajo colocado en el periódico por Edward Budd. Edward era un chico de 18 años, decidido a hacer algo por sí mismo. Frank Howard o Albert Fish llegó a la puerta de Budd con una oferta de trabajo. Dijo que le gustaría que Edward viniera a trabajar con él a su granja. El chico esperaba tener un trabajo y mantener a su familia, y Howard incluso le ofreció un trabajo al amigo de Budd, Willie. Howard planeaba venir a recogerlos unos días después para llevarlos de regreso a su granja y comenzar a trabajar. Cuando Howard no apareció, proporcionó una nota escrita a su mano explicando que se pondría en contacto en unos días. Vino de visita a la mañana siguiente y la familia lo invitó a quedarse a almorzar. Durante su visita, Howard vio a la hermana menor de Budd, Gracie. Le explicó que tenía que asistir a una fiesta de cumpleaños antes de poder llevar a los chicos a la granja y le preguntó a Gracie si le gustaría acompañarlo. Con su actitud amable y su naturaleza amistosa, los Budd le dieron permiso a Gracie para asistir a la fiesta. Esa noche, Howard no regresó y Gracie desapareció. La familia denunció su desaparición a la policía local y se inició una investigación. No se descubrieron pistas, en parte porque Frank Howard no existía. La familia Budd recibió una carta con una descripción de la mutilación y asesinato de la pequeña Gracie. Durante el tiempo de la investigación y antes de que se recibiera la carta, otro niño desapareció.
Billy Gaffney, un niño de 4 años que jugaba con su vecino, que también se llamaba Billy, desapareció. Y Billy, de 3 años, afirmó que el hombre del saco se había llevado a Billy Gaffney. La policía no tomó en serio la declaración y, en cambio, la ignoró. Poco después de la desaparición de Billy Gaffney, también desapareció otro niño. Francis McDonnell, de 8 años, estaba jugando en el porche con su madre cuando un anciano frágil y de pelo gris caminaba por la calle murmurando para sí mismo. La madre notó su comportamiento extraño, pero no informó nada. Más tarde ese día, mientras Francis jugaba en el parque, sus amigos notaron que caminaba hacia el bosque con un anciano de cabello gris. Cuando su familia se dio cuenta de su desaparición, organizaron una búsqueda. Francis fue encontrado bajo unas ramas del bosque, muy golpeado y estrangulado con sus propios tirantes. La persecución nuevamente inició, pero a pesar de muchos esfuerzos, no dio fruto. La carta que recibió la familia Bad fue investigada y se descubrió que contenía un emblema de la Asociación Benevolente de Choferes Privados de Nueva York. Se pidió a todos los miembros que dieran una prueba de escritura a mano para compararla con las cartas de Howard. Un conserje admitió haber cogido algunas hojas de papel del lugar y las había dejado en su antigua pensión. La casera pudo confirmar que un anciano que coincidía con la descripción había vivido allí durante 2 meses y solo se había marchado apenas unos días antes. El ex inquilino fue identificado como Albert H. Fish. La casera también mencionó que quería que ella tuviera en sus manos una carta que llegaría de su hijo. Los detectives interceptaron la carta en la oficina de correos y la casera se puso en contacto con ellos para informarles que vendría el hombre a recoger su carta, lo que permitió que el detective principal pudiera atrapar a Fish. Las fuerzas del orden y los psiquiatras escucharon muchas confesiones y testimonios. Fish describió cómo quería traer a Edward Bad y a su amigo Willie a su granja para matarlos. Sin embargo, una vez vio a Gracie, cambió de opinión y quiso desesperadamente matarla. Llevó a Gracie a la estación de tren y le compró un billete solamente de ida. Después del viaje al campo, la llevó a una casa. Mientras estaba en la casa, le dijo a Gracie que esperara afuera y ella recogió flores. Fue al segundo piso de la casa y se quitó toda la ropa. Cuando llamó a Gracie para que subiera, ella se asustó y llamó por su madre. Fish la estranguló hasta matarla y tras su muerte, la decapitó y descuartizó su cuerpo. Se llevó consigo las piezas cuando se fue, envueltas en periódicos. La policía pudo localizar los restos de Gracie basándose en su confesión. Habló de los detalles del asesinato de Billy Gaffney, describiendo cómo lo ató y golpeó. Incluso admitió haber bebido su sangre y haber hecho un guiso con partes de su cuerpo. Su actitud no era la de las personas con psicosis. Era tranquilo y reservado, lo que era fuera de lo común. Confesó que quería infligir dolor y que le infligieran dolor. Se burlaba y se aprovechaba de los niños, en su mayoría varones. En el juicio, la defensa argumentó que estaba legalmente loco. Utilizaron muchas descripciones y testimonios para demostrarle al jurado que padecía una enfermedad mental. Sin embargo, el jurado no lo creyó y lo consideraron con una personalidad psicópata pero sin psicosis, y fue declarado culpable después de 10 días de juicio. Charlotte Craig afirmó, además, que otra inspiración para Harris podría haber sido la historia del hermano del asesino en serie y caníbal Andrei Chikatilo, Stefan secuestrado y devorado por vecinos hambrientos. Andrei Chikatilo fue un asesino en serie soviético que asesinó al menos a 50 personas entre 1978 y 1990. Su caso es digno de mención, no solo por el gran número de víctimas, sino porque los esfuerzos de la policía soviética por emitir advertencias al público durante su investigación se vieron obstaculizados por la ideología oficial del país, que afirmaba que el asesinato en serie era imposible en una sociedad comunista. Chikatilo creció en medio de la gran hambruna ucraniana de la década de 1930, durante la cual millones de personas murieron y muchas recurrieron al canibalismo para sobrevivir.
Durante su infancia, su madre le decía constantemente que tenía un hermano mayor que había sido secuestrado y devorado por los vecinos. La historia aparentemente motivó al hombre a canibalizar a algunas de sus víctimas. El asesino comenzó sus andanzas en 1978, aprovechándose de víctimas jóvenes que conoció en estaciones de tren y estaciones de autobuses. Debido a que las autoridades soviéticas suprimieron en gran medida los informes sobre crímenes como asesinatos en serie y violaciones en los medios controlados por el Estado, las historias comenzaron a cobrar vida propia. Entre los rumores que circularon estaba que las víctimas fueron asesinadas y mutiladas por un hombre lobo. Los asesinatos no se hicieron públicos hasta agosto de 1984, cuando Chikatilo había matado al menos a 30 personas. Era sospechoso de matar a una mujer con la que le habían visto, pero como otro hombre confesó el asesinato bajo tortura y en consecuencia fue ejecutado, Chikatilo pudo seguir matando. Fue detenido tras solicitar servicios a una prostituta, tras haber sido visto acercándose a varias mujeres en una estación de autobuses. Su maletín fue registrado y se encontró que contenía un cuchillo, una toalla, una cuerda y un frasco de vaselina. Desafortunadamente, su tipo de sangre no coincidió con el semen encontrado en los cuerpos, lo que obligó a los investigadores a liberarlo. Esto nunca se ha explicado completamente y a veces se cree que fue el resultado de un error administrativo. En noviembre de 1990, el hombre fue detenido e interrogado cuando salía del lugar donde se encontró a su última víctima. El día después del descubrimiento de los restos, fue arrestado e interrogado formalmente. Durante las 2 semanas siguientes confesó hasta 57 asesinatos, de los cuales los investigadores solo le habían atribuido 36. El caso llegó a juicio el 14 de abril de 1992. El asesino tuvo que ser colocado dentro de una jaula de hierro cuando estaba en el estrado para protegerlo de los familiares de sus víctimas. Su comportamiento durante el proceso fue extraño, por decirlo menos. En ocasiones se bajaba los pantalones y se expuso y gritó que no era homosexual. Afirmó estar embarazado y amamantando en algunos momentos y alternaba entre el aburrimiento y la ira. También negó ser culpable de varios asesinatos que ya había confesado y confesó otros desconocidos. Cuando el fiscal estaba a punto de presentar el argumento final, el acusado rompió a cantar y tuvieron que sacarlo de la sala. Cuando lo trajeron y le ofrecieron un momento para hablar, no dijo nada. Aunque la defensa intentó afirmar que estaba loco, un grupo de psiquiatras designados por el tribunal no estuvieron de acuerdo. El 14 de octubre de 1992, Chikatilo fue declarado culpable de 52 asesinatos, 21 hombres y 31 mujeres. El 14 de febrero de 1994 fue ejecutado de un solo tiro en la cabeza, y sus últimas palabras aparentemente fueron: «No me huelen los sesos. Los japoneses quieren comprarlos». El hombre se centró en niños y adolescentes de ambos sexos, así como en mujeres de mediana edad y jóvenes. Por lo general, se acercaba a ellos en las estaciones de tren y autobús utilizando algún truco sencillo como prometerles dinero, drogas, alcohol o, en el caso de sus víctimas infantiles, juguetes y dulces, para así atraerlos a un bosque cercano, atarlos con cuerda y matarlos apuñalándolos con un cuchillo para así obtener liberación sexual. La ubicación del segundo libro en la saga de Hannibal Lecter se inspiró en El monstruo de Florencia y mientras preparaba el libro, el autor Harris viajó a Italia y estuvo presente en el juicio del principal sospechoso, Pietro Pacciani. El monstruo de Florencia es el nombre comúnmente utilizado por los medios italianos para designar a un asesino en serie no identificado definitivamente, activo en la ciudad metropolitana de Florencia entre 1968 y 1985. El monstruo asesinó a 16 víctimas, normalmente parejas jóvenes recluidas en busca de intimidad en zonas boscosas que eran iluminadas por lunas nuevas. Varias personas relacionadas han sido condenadas por su participación en los asesinatos, pero la secuencia exacta de los acontecimientos, la identidad del actor principal y los motivos siguen sin estar claros. En 1994, Pietro Pacciani, un trabajador agrícola, fue condenado por asesinar a 7 de las 8 parejas. Sin embargo, la condena de Pacciani fue revocada y se ordenó un nuevo juicio.
Entonces, la policía empezó a sospechar que los crímenes habían sido cometidos por un grupo liderado por Pacciani, pero este murió antes de que pudiera comenzar el segundo juicio. Posteriormente, 2 de sus presuntos cómplices fueron condenados por los asesinatos. Alfredo Ballí Treviño confesó el crimen de Jesús Castillo, pero el motivo del ataque nunca estuvo claro, y los otros asesinatos de los cuales se sospechaba del médico, pero no se probaron, nunca se resolvieron. No obstante, fue suficiente inspiración para crear lo que el Instituto Americano de Películas ha catalogado Hannibal Lecter como el mejor villano de todos los tiempos, llevando así a otros niveles los crímenes de él y otros asesinos a lo largo de la saga. Si te gustó el video, suscríbete y activa la campana de notificaciones. Y recuerda, todas las historias en este mundo tienen un enigma oscuro.